Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos comunidad y familia PPLs, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo la historia de un caso nuevo que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página. Un caso realmente de injusticia policial, penal, pero en esta ocasión él nos cuenta que esto que nos relató en su historia le sucedió en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el norte de México, y que ahí vivió. ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto. Y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos tan lamentables casos de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Mira, esa historia que te he enviado es un caso de un tema muy delicado, ya que aquí te cuento cosas que a mí en lo personal me dejaron realmente impactado. Y la única finalidad de haberte enviado mi historia es informar a la comunidad de las injusticias policiales y penales que prevalecían en ese entonces en la ciudad de Tijuana, Baja California. Una terrible situación de la cual yo mismo fui víctima y testigo a la vez de la cruel y terrible situación que viví en el año del 2002, ya que resulta que en ese tiempo había emprendido mi viaje con rumbo hacia los Estados Unidos y tenía que cruzar por el lado de Tijuana, ya que por ahí es donde me habían contratado a un coyote. Para esto, cada que nos agarraban, el guía nos decía que teníamos que reunirnos en cuanto saliéramos afuera de la garita, de ahí retirarnos hacia el centro de Tijuana, ahí a la avenida Revolución para ser más exacto, y que anduviéramos caminando ahí en la avenida mientras le hacemos las llamadas para decirle que estábamos todos completos y que fuera a recogernos nuevamente. Eso ya lo habíamos hecho en unas 5 o 6 ocasiones, pero resulta que ese día nos había agarrado la migra en uno de los intentos. Y antes que nada, perdón de lo que voy a contar, pero cabe mencionar y recalcar que todas las veces que nos agarró la migra en los intentos por cruzar hacia Estados Unidos, la migra nos trató de lujo, se podría decir. Hablaban un español correcto, nos atendían las heridas, nos daban agua, nos daban suero, nos daban comida cuando nos encontraban. Solamente ellos nos decían que no corriéramos, que no intentáramos hacer nada, que solamente obedeciéramos. Mismo que nosotros pues ya teníamos ese conocimiento previo y por eso es de que cuando la migra nos agarraba no hacíamos más nada más que seguir sus indicaciones. Llegando a su centro de detención, de igual forma, nos entrevistaban, nos tomaban huellas y nos daban de comer o desayuno o algún aperitivo. Nos trataban muy bien, excelentemente. Unas instancias muy limpias, muy acondicionadas, con un clima perfecto. Y después de habernos tomado todos los datos y habernos tomado fotografías, nos deportaban, se podría decir. Nos echaban hacia territorio mexicano entre las 2 o 3 de la madrugada.
Y de ahí pues tenemos que buscar para a ver a dónde nos íbamos. Y como ya nos había dicho el guía que cada que sucediera eso, vuelvo a repetirlo, teníamos que acudir a la Avenida Revolución y de ahí deambular, andar caminando, buscar un lugar donde a completar la mañana hasta que amaneciera bien y andar haciendo las llamadas a ese guía o al coyote para que fueran a recogernos en un automóvil. Pero esa última vez recuerdo que estábamos todos los compañeros, que éramos 6, para ser exacto. Después de que nos habían echado para territorio mexicano, anduvimos caminando y así se nos pasó el tiempo. Hacía bastante frío, pero era soportable. Anduvimos caminando y buscando un buen lugar para descansar, para sentarnos. Y de ahí recuerdo que vimos un teléfono público. Le marcamos al coyote y nos dijo que nos esperáramos en ese lugar, que nos sentáramos en la banqueta y que ahí lo esperáramos hasta que llegara, que solamente cuidáramos de que no hubiera patrullas o algún carro sospechoso que nos fueran a hacer daño. Nosotros obedecimos, pero realmente nos preguntábamos por qué nos dijo que nos cuidáramos de las patrullas o de algún carro sospechoso. Era algo que realmente no entendíamos. Pero, en fin, solamente obedecimos igual forma las indicaciones del coyote, así como las del guía. Y para esto nos quedamos sentados, recuerdo que eran ya casi las 6:30, 7 de la mañana, y no había muchos locales, ni muchos lugares, ni muchos establecimientos abiertos, puesto que en esa avenida prácticamente la vida es nocturna. Y nosotros anduvimos caminando y hasta que encontramos un lugar para sentarnos. Pero era en la banqueta, no estaba pegado a ningún local ni a ningún negocio. Y solamente nos quedamos ahí a esperar. Pero aún no llegaba el guía a recogernos cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California. Y de inmediato se bajaron varios elementos y a todos los que estábamos ahí de mi grupo, que éramos 6, a todos nos agarraron, nos golpearon sin preguntarnos nada ni mediar palabras, solamente nos agredieron física y verbalmente y nos dijeron que ya habíamos valido madre, con palabras textuales. Después de que nos esposaron, nos subieron a la camioneta y encimados uno del otro y todo el camino nos iban golpeando, nos iban amedrentando. Nosotros realmente no entendíamos qué había pasado o qué delito habíamos cometido para que los oficiales se hubieran portado de esa manera con nosotros. Era algo que realmente no entendíamos, el por qué nos habían tratado así como delincuentes o no lo sé. El chiste es que nosotros íbamos con la cabeza agachada y no sabíamos para dónde nos llevaban. Empezamos a recordar que el guía y el coyote nos habían dicho que nos cuidáramos de las patrullas o de algún carro sospechoso. Y ahora empezábamos a entender el porqué. Mas sin embargo, esto apenas comenzaba. Porque solamente escuchábamos que por vía radios y entre ellos decían que nos iban a llevar a la 20. ¿A la 20? No sabíamos ni qué era eso. De verdad no sabíamos ni entendíamos qué significaba eso de la 20. Hasta mucho después nos enteramos de que se trataba de una estación de policía, una delegación, un centro de detención, no sé cómo llamarle, de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California. Realmente no sabíamos cómo iba a ser el trato, no entendíamos. El chiste fue de que a mí, a mis compañeros, a todos nos separaron, unos de un lado, otros de otro, y realmente no entendíamos porque antes de entrar a esas instalaciones nos vendaron los ojos, nos pusieron las playeras en la cabeza y nos metieron agachados como si fuéramos realmente delincuentes de alta peligrosidad. Yo cuando por fin me quitaron lo que traía en los ojos y me bajaron la playera que traía cubriendo mi cabeza o prácticamente, pues vi que ya estaba en una celda con otros sujetos más, otras personas que yo no conocía. Una celda horrible que olía asqueroso.
a orines, a heces fecales, a putrefacción, algo horrible. Una celda fría, helada, y con toda esa suciedad, de verdad que era imposible sobrevivir y al olor que emanaba de esa celda. Y no nada más esa, prácticamente todas las celdas estaban así. Yo no sabía si alguno de mis compañeros se encontraba ahí también o no, y por ello no les grité ni les dije nada. Solamente me quedé ahí en esa celda. Te comento que en esa celda había mucho vicioso, mucha gente adicta, que ahí mismo se estaban drogando, hay unos hasta estaban espumando de la boca, vistas perdidas, sucios, en fin. Yo la verdad esa celda la vi como si fuese el infierno, muy horrible. Todo era asqueroso, era un miedo latente. Y especialmente porque los mismos presos que estaban ahí conmigo me preguntaban que si traía dinero, que yo me miraba más o menos vestido, que si traía dinero y pues por ende yo les dije que no, que también andaba divagando en las calles, buscando no sé qué cosa. Solamente cuando les dije eso me dejaron en paz y ya no atentaron a hacer nada en mi contra. Pero poco después nos dijeron que íbamos a pasar con el juez calificador, que él nos iba a decir cuánto iba a ser nuestra multa o cuántas horas íbamos a estar presos. Total de que realmente no entendía el por qué estábamos en ese lugar, si solamente estábamos sentados en la banqueta. Bueno, para no hacerla tan larga, cuando nos pasaron con ese disque juez calificador, la gran sorpresa fue de que ahí encontré a mis compañeros y solamente a señas les dije que pues después nos juntáramos. Mismo que uno de los oficiales se dio cuenta de las señas que uno de mis compañeros me realizaba y lo retiraron de la fila y le pusieron una gran golpiza. Lo golpearon, lo torturaron, lo amedrentaron. Y a mí me preguntaron que qué tanto me estaba diciendo. Solamente le respondí que pues ya teníamos hambre y que pues eso era lo que estábamos preguntando, que si ya había comido él o no, y pues ambos coincidimos. Los policías a mí no me hicieron nada, pero llegó mi turno de pasar con el juez calificador. Y vaya la sorpresa. ¿Cuál era mi delito? El que supuestamente yo, junto con otros pseudo delincuentes más, estábamos afuera de una sucursal bancaria y que estábamos planeando entrar a robar a esa sucursal bancaria. Realmente era algo que no entendíamos porque yo le dije al supuesto juez calificador que eso no era cierto y me dijo que para empezar quería $1,500 en ese entonces. Estoy hablando del año 2002. Y me dijo que quería $1,500 o si no que me iba a quedar en prisión. Que esos $1,500 eran de multa por haber estado afuera de una sucursal bancaria intentando hacer no sé qué cosa. Pues yo le respondí que no tenía dinero, que de por sí yo solamente estaba ahí de visita y que no contaba con nada de dinero, que de hecho ya nos habían asaltado y nos habían robado dinero. El juez, quien se encontraba sentado ahí en un escritorio con una cerveza, me acuerdo, que tenía una cerveza caguama ahí con él y una mujer con un vestido negro muy cortito lo estaba acariciando, le estaba dando cariño y el dichoso juez, bebiéndole a su cerveza, me dijo, te vas encerrado 2 horas para que se te quite. Mismo que yo le respondí, señor, ¿por qué? Si yo no hice nada. Te vas 4 horas, me respondió. Señor, esto es una injusticia porque yo no hice nada. Te vas 6 horas. Y yo no entendía. Realmente yo le dije, señor, es que yo nunca hice nada. Y esto es una injusticia. Y me dijo, te vas 8 horas. Y te vas 10 horas porque yo digo, dándole un buen trago a su cerveza. Como me dijo que me iba encerrado 10 horas, ya no dije nada. No dije nada. Solamente obedecí, moviendo la cabeza en forma de, está bien, señor, muchas gracias, pero sin mediar palabra.
Para eso uno de los policías municipales me tomó de los brazos y me agachó del cuello y me llevó a mi celda. Ahí mi celda me dio unas patadas y me dijo que no volviera yo a discutir ni a contradecir al juez calificador porque él era una persona seria y que por ahorita me había ido bien, que iba a estar solamente preso 10 horas, que a la próxima me iban a mandar hasta el penal del Hongo. ¿Por qué delito? No sé, pero eso fue lo que me dijo. Realmente yo seguía sin entender, pero eso fue una gran injusticia porque ese dichoso juez calificador, de ver lo que estaba haciendo, de ver que tenía ahí su cerveza con él, que de hecho bien recuerdo que también ahí a un lado de su cerveza tenía una especie como de charola de aluminio, en donde tenía rayas de polvo blanco y tenía un billete, no recuerdo de qué denominación, enrollada, simulando un popote. Realmente no podía yo entender cómo es de que un juez calificador actuara de tal forma. Pero pues yo no dije más nada. Solamente obedecí y acepté el maltrato que me hicieron. Entrando a la celda y que ya todos nos sentenciaron, después de que eran ya como las 2 de la tarde, mis compañeros, recuerdo que empezamos a comunicarnos y unos hicieron 4 horas, 6 horas, 3 horas. O sea, no a todos hicimos bastante tiempo. De hecho, fui el único que creo hizo 10 horas por haberle retobado al supuesto juez calificador. En fin, de que mi celda estaba, se podría decir que a medias, porque era un pasillo largo. Y después de las 3 de la tarde nos llevaron de comer. Te voy a platicar de qué comida nos llevaron. En unos tazones nos llevaron comida mezclada, que bien recuerdo que era sopa de fideo, con frijoles, con caldo de pescado, con caldo de res, con huevo, y no recuerdo qué otra comida llevaba, pero ninguna llevaba carne. Yo dije que era caldo de pescado porque iban huesos de pescado. Y también llevaba caldo de pollo y lo supuse, lo deduje, porque llevaba pedacitos de huesos de carne de pollo. O sea que era una mezcla de varias comidas y unas tortillas frías, duras. De hecho, algunas de las tortillas ya iban enlamadas. Recuerdo que nos dieron 4 o 5 a cada quien, una cuchara y el plato de comida. Y así teníamos que comer y teníamos que entregar todo, de lo contrario nos iba a ir mal. Yo recuerdo que con el hambre que tenía me comí todo, sin decir nada. Vi que muchos de los compañeros que estaban ahí en la celda donde yo estaba, de igual forma, se comieron y se acabaron todo. Pero recuerdo que un muchacho de una celda que estaba más adelante de la mía, oí que le decían que no hiciera eso, que no tirara la comida. Y el muchacho gritando decía que él no se iba a comer esa porquería, que era algo asqueroso, que no se lo comería. Y en vez de que se lo hubiera dado a compañeros que se la pedían, optó por tirar la comida. Cuando los policías que nos cuidaban supuestamente escucharon todo ese alboroto, fueron hasta su celda y le preguntaron que por qué había tirado la comida. El muchacho ese iba muy drogado y les dijo que porque no le gustaba, que él no era animal para andar comiendo toda esa porquería. Los policías, recuerdo que, Dios mío, lo esposaron con las manos hacia atrás, lo sacaron de la celda y no sé a dónde lo iban a llevar. Pero justamente cuando pasaron enfrente de mi celda, uno de ellos le metió el pie y este hombre cayó de pura cara, cayó de frente, destrozándose la cara con el piso, ya que era como de mosaico, loseta, desfigurándose el rostro. Y el otro policía, recuerdo que lo agarró así de las manos como estaba boca abajo y con las manos hacia atrás esposadas, le empezó a jalar las manos hacia arriba, haciendo palanca, ejerciendo presión. Y realmente fue horrible, porque este hombre gritaba de dolor, lloraba, imploraba.
por su vida, imploraba perdón y los policías le decían que era demasiado tarde, que ya se había fregado y que ahora iba a pagar las consecuencias por haber tirado la comida. Recuerdo que enfrente de nosotros este policía le puso una bota en la espalda y con las manos ejercía presión hacia arriba, hacia arriba. Tanta fue la presión que ejerció hasta que los dos brazos le tronaron. Sí, así como lo oyes, le rompió los dos brazos. Recuerdo que este sujeto, del dolor que le había dado, se quedó desmayado. Se desmayó y los policías sacaron a todos los que estaban en la celda que estaba enfrente de la mía. Los sacaron y se los llevaron a otro lado. Y en esa celda que estaba enfrente de donde yo estaba, ya vacía, ahí metieron a este sujeto. Lo metieron y los policías hablaban por sus radios y decían, preguntaban qué hacían con ese sujeto, y ya se había desmayado, que le habían dado unos correctivos por haber tirado la comida, en fin. Y por los radios escuchábamos que les daban indicaciones. De verdad que eso fue terrorífico porque enfrente de nosotros le acabaron de arrancar los brazos. Sí, se los desprendieron totalmente. Se los arrancaron del cuerpo. Las manos ya esposadas, blancas. Y nosotros, como estábamos viendo todo esa atrocidad que estaban haciendo los policías, nos dijeron que nos volteáramos a la pared y que no estuviéramos de pinches babosos. Y que si alguien de nosotros se atrevía a decir algo, que nos iba a ir peor. Recuerdo que a este muchacho empezaron a torturarlo más de lo que ya habían hecho, aún así desmayado. Y después de todo lo sacaron en bolsas y se lo llevaron. Lo echaron en unas bolsas y se lo llevaron, ya desmembrado. En ese momento le habían quitado la vida. O no sé si perdió la vida cuando se cayó o cuando le rompieron los brazos, no lo sé. Pero había mucha sangre, había de todo. Recuerdo que a unos de mis compañeros los pusieron a lavar esa celda y a lavar el pasillo con cloro, con líquidos, con jabón, para que quedara limpio según ellos. Pero vaya la sorpresa. Todavía no acababan mis 10 horas cuando llegaron personas civiles, armados y con unas armas grandes, largas. Preguntaron por los policías que habían hecho eso. Entonces, recuerdo que el supuesto juez que a mí me había dicho que me iba a quedar detenido 10 horas, el que estaba con su cerveza, su caguama en su mano y su mujer cariñosa a un lado de él, ese juez rápidamente se puso a las órdenes de esos hombres armados, que en ningún momento dijeron que eran policías ni nada. Nosotros realmente pensábamos que eran judiciales de ese entonces o algo así, ya que iban vestidos de civil. Pero el supuesto juez nunca les dijo policías, se dirigió a ellos como compañeros ni nada. Siempre les hablaba de señores y de señores. Recuerdo que uno de esos hombres le dijo que dónde estaban los policías, dándole un puñetazo en la cara al supuesto juez de calificador. Este juez les dijo que se los iba a entregar, que solamente los iba a mandar a llamar. Y sí, así fue. Llegaron esos policías y se los entregaron a esos hombres armados, mismos que los tomaron igual en custodia a esos policías y se los llevaron con rumbo desconocido. No te puedo decir ni puedo hablar de más, de que los hayan desaparecido o qué les habrán hecho. No supimos, solamente escuchamos gritos, que esos hombres armados le decían al supuesto juez que habían eliminado o desvivido a uno de sus muchachos, a uno de sus halcones, y que eso los policías lo iban a pagar con su vida. Y si no me equivoco, así fue, porque a esos policías no los volvimos a ver. Total, de que después de todo eso que vivimos en esa delegación, estación de policía, no sé cómo llamarle, muy conocida como la 20 de Tijuana, después de que se acumularon mis 10 horas, recuerdo que llegó un policía diferente,
quien gritó mi nombre y solamente respondí, soy yo, señor. Me dijo, levántate, que ya te vas. Yo realmente me levanté con miedo porque no sabía ni qué me iba a pasar o qué me iban a hacer. Pero me acerqué a la reja y me sacó, ya no me puse esposas ni nada. Me dijo que ya me iba a la calle y que no quería volver a verme ahí. Y que si yo hablaba o decía algo de lo que había visto, que me iban a buscar, me iban a localizar y me iba a pasar lo mismo. Respondiéndole yo que yo no había visto nada, que de qué me estaba hablando. El policía me dijo que qué bueno, que era mejor que hubiera yo perdido la memoria. Yo realmente le dije que no sabía de qué me hablaba y que yo no había visto nada. Y solamente así me tomó de un brazo y me sacó a la calle, donde ya me esperaba un viejo amigo que él me había dejado vivir ahí en su casa en el tiempo que yo durara para cruzar para Estados Unidos. Le conté todo lo que había pasado y él solamente me dijo que me callara, que en la casa le contaba yo, porque si los policías o alguien de ahí de la 20 se daban cuenta de que yo decía algo, me iban a regresar y me iba a ir peor. Por lo que mejor me quedé callado, abordamos un taxi y nos fuimos para su casa, en donde le conté todo ese terror, ese infierno, esa injusticia policial, penal, que viví en esa delegación, en esa estación de policía. Respondiéndome mi amigo, bienvenido a Tijuana, Baja California. Si no lo conocías o si no sabías cómo era, esa es la realidad. Por eso es de que muchas personas tratan de no cometer errores para que no se los lleven a esa delegación. Yo le dije a mi amigo que pues realmente yo no había hecho nada malo, que solamente por haber estado sentado afuera de una institución bancaria, y no enfrente de la institución, sino en la banqueta. Mi amigo me respondió, ese fue el motivo. Ese fue el motivo que no amerita una detención, pero sí es lo que buscan los policías para llevarse a la gente inocente y sacarles dinero o desaparecerlos definitivamente. Wow, esto fue algo que me dejó realmente impactado, me dejó impresionado, pero esta terrorífica historia parece como de un cuento de horror, de terror, porque realmente esto fue lo que viví, esa terrible injusticia en la 20 de Tijuana. Créanme o no, esto fue la historia de mi caso que yo viví en Tijuana, Baja California, y espero que les haya gustado. Muchas gracias.